Les damos la bienvenida a una nueva edición de nuestro programa Diálogo Constitucional. Hemos retomado estos diálogos. Estoy con nuestro querido amigo, socio fundador del estudio Eguiguren y Grandes, el profesor Francisco Eguiguren. Y vamos a tener un diálogo de coyuntura esta vez, ¿no? Siempre desde la mirada constitucional, pero un diálogo referido a dos temas fundamentales. Vamos a empezar con uno que tiene que ver con el día, además, hoy día, jueves precisamente, en unos minutos, el presidente del Consejo de Ministros estará acudiendo al Congreso de la República en un acto que entendemos será el último en el marco de la Constitución del 93, porque se ha reformado la figura del voto de confianza. Irá a pedir el voto de confianza al Congreso de la República y al menos en los términos en que fue originariamente planteado esta figura del voto de confianza o voto de investidura, como se llamaba también, será la última vez en que un presidente del Consejo de Ministros acude en esos términos al Congreso de la República. Es una coyuntura además excepcional la que estamos viviendo. Todavía no tenemos las cifras del conteo de votos, estamos llegando al final, pero nosotros no entraremos en esa discusión y yo quería aprovechar, todos sabemos en Perú, quien ha trabajado mejor y de manera más sistemática y desde hace muchísimos años la parte orgánica y el régimen político de la Constitución del 93 es el profesor Eguiguren. Yo quería aprovechar, Pancho, tu sabiduría, tu experiencia y que nos hagas un balance de lo que ha sido el voto de confianza, ¿no? ¿Cómo has visto su evolución y qué hay que decir a la hora de despedirnos del voto de confianza? Bueno, hola Pedro, saludo a todas y todos. Pues a veces el caso peruano nunca nos termina de sorprender y cuando uno cree que tiene más o menos claro algo, la realidad te supera, ¿no? Yo creo que los últimos 10 años, sobre todo cuando por primera vez en este siglo el Congreso tuvo una mayoría en el 2016 dominante de la oposición, el fujimorismo frente al gobierno, empezó una etapa nueva del régimen político bajo la Carta del 93, ¿no? La inestabilidad política, la dependencia y fragilidad del gobierno, del presidente y el ejecutivo frente al Congreso. Y lo curioso es que luego de la disolución de ese Congreso por el presidente Vizcarra, se armó un Congreso fraccionado, variopinto, pero que rápidamente se estructuró también en una oposición al gobierno de Vizcarra que terminó siendo vacado. Y en adelante ya sabemos, vino el efímero gobierno de Merino, el gobierno Sagasti que terminó, y la situación no cambió con este mandato que está a punto de terminar, donde fue elegido el presidente Castillo, fue vacado, se le quiso vacar desde el primer día, pero fue finalmente vacado por su fallido intento de golpe. Entró la presidenta Boluarte, fue vacada, ya con un Congreso fraccionado, pero confundido en un acuerdo político de conveniencia en su favor. Y bueno, vino Gerí, y chau Gerí, y ahora llegó el presidente Balcázar y seguramente terminará porque ya el Congreso pues, no tiene más cartas que jugar. Así es. Pero entonces, ¿no? La inestabilidad política es un tema de los últimos 10 años, tanto cuando el Congreso ha tenido mayoría de una oposición, como cuando, estando fraccionado, sin una fuerza hegemónica, se han conglomerado para el mismo objetivo. Pero de eso vamos a conversar en el segundo tema, ¿no? Pero entonces, ¿cómo juega dentro de este esquema la obligatoriedad del voto de confianza del nuevo gabinete? Algo que fue impuesto en la Carta del 93 y que había sido eliminado en la del 79. Yo creo que hay que decirle, qué bueno, voto de confianza obligatorio del nuevo gabinete, que te vas. Que la reforma constitucional, que tiene tantas deficiencias, por lo menos en eso ha hecho bien. ¿Por qué? Porque esa institución incorporada en el 93, yo creo que se enmarca dentro de una intención que tenía el modelo de constitución del régimen político auspiciado por el fujimorismo en la Carta del 93, de dar mayor poder al Ejecutivo. Entonces, la confianza obligatoria del nuevo gabinete lo ponía en jaque al Congreso. Si me das confianza, me estás dando una especie de aval político. Si me niegas la confianza, cae el gabinete y entonces
para el tiempo que queda, el Congreso juega con tarjeta amarilla, ¿no? Una nueva situación y te disuelvo. Entonces, en verdad, el voto de confianza obligatorio al que debía someterse el nuevo gabinete era un mecanismo que fortalecía el poder de presión del Ejecutivo sobre el Congreso. Y además daba un resultado falso, porque no se le puede pedir a quienes no son parte del gobierno como bancada parlamentaria que respalden a un gabinete de un gobierno que no es suyo. Y entonces, o dan un respaldo cínico y calculado para que no vaya una caída de gabinete y va una para la disolución, o usan su carta y se ponen en jaque. Entonces, yo creo que está bien que se haya eliminado, no tiene sentido. No somos un sistema parlamentario, somos un sistema presidencial bastante parlamentarizado. Entonces, es anómalo esto. Y me parece bien, sí, que con la reforma constitucional, esta después la última de estas figuras, parece, el gabinete concurra al Congreso para exponer su plan de gobierno, para dialogar, para recibir comentarios, observaciones y críticas, y ahí quedó, ¿no? Sin voto de confianza. No deja de ser paradójico cómo termina todo esto, ¿no? Porque si pensamos, si reflexionamos que hoy ya estamos en términos prácticos ante un gobierno que claramente, no solamente nominalmente, sino que efectivamente, realmente, ha sido elegido en el Congreso, es decir, sabíamos quién iba a ir a Palacio de Gobierno y se ha delegado a un representante del Congreso al Ejecutivo y en un periodo de transición en el que la única regulación constitucional que existe es este artículo 115 de la Constitución, que dice que es un régimen que solamente tiene como objetivo convocar elecciones generales, ¿no? O a elecciones. Que ya estaban convocadas. Claro, que ya estaban convocadas. Entonces uno se pregunta, en ese contexto, ¿qué función cumple el que el Congreso, que acaba de delegar a uno de sus representantes al Ejecutivo, lo regrese de nuevo al Consejo de Ministros para darle su confianza, ¿no? ¿Cómo ves tú? Porque yo creo que demuestra en efecto, combinando este doble aspecto del voto de confianza obligatorio hasta hoy, o hasta el final de este gobierno, del nuevo gabinete, con este componente, ¿no?, de la sucesión o del encargo presidencial por la vacancia del presidente, que es algo que podemos comentar después. Entonces, sí, pues muestra el sinsentido de la institución, ¿no? Muestra el sinsentido de la institución. Y por eso yo creo que hay un tema con el cual yo quería cerrar este tema, ¿no? Es una postura obviamente personal. Fíjense, por este diseño constitucional que la denegación de confianza o censura a dos gabinetes habilita al Ejecutivo a disolver el Congreso, yo creo que se han producido varios cambios que han traído más inestabilidad. Por ejemplo, el Congreso con una ley inconstitucional, ley corriente, inconstitucional, convalidada en el Tribunal Constitucional, ha limitado sustancialmente el uso de la cuestión de confianza del Ejecutivo. Hoy casi ya no tiene posibilidad ni sentido usarlo. ¿Por qué se ha hecho eso? Para que el Ejecutivo no tenga una herramienta de presión al Congreso y lo ponga en jaque, porque le pedido la confianza, y ahí facultativo, si me lo deniegas, cae el gabinete. Ya, eso casi, no hay casi supuestos para hacerlo. O sea, otro elemento que ha fortalecido al Congreso frente al Ejecutivo, casi la cuestión de confianza ha quedado muy mediatizada, muy inútil. Y dos, como decía antes, ¿no?, el que tengan que darse dos caídas de gabinete para que el Ejecutivo pueda disolver el Congreso. Yo creo que mantener la disolución del Congreso está bien, que es una herramienta de contrapeso del Ejecutivo frente a un Congreso que abusara mucho de la censura o de la negación de confianza. Pero mi percepción es que ha sido negativo unir la figura de si le niegas confianza o censuras a dos gabinetes, pueden disolverlo. Yo creo que hay que terminar de divorciar estas figuras. Yo creo que la disolución del Congreso debe ser una herramienta que está en la Constitución y que la puede usar el gobierno discrecionalmente, cuando le parezca, una sola vez en su mandato, no en el primer año ni en el último, pero que el gobierno evalúe si su relación de convivencia con el Congreso se vuelve insostenible, pues que disuelva. Total, el pueblo elegirá un nuevo Congreso. Pero tengan claro algo,
ningún gobierno, por más mal que se lleve con el Congreso, va a disolver el Congreso, porque me dirían, oiga, ¿cómo vas a darle carta blanca al gobierno? Es que políticamente se resuelve el asunto. Si un gobierno calcula que con un nuevo Congreso su situación política va a ser más débil, que va a tener menos representación, eso se la aguanta, se la come y no disuelve. Pero yo creo que es mejor la disolución como una medida extrema o como se planteó en el caso ecuatoriano, la famosa muerte cruzada, ¿no? Nos vamos todos. Entonces, yo creo que esas figuras son más sanas políticamente que atar la disolución del Congreso a que haya negado confianza o censurado a un gabinete. Eso, yo creo que la experiencia de atar ambas cosas no es bueno. Debe ser una sola vez en tu mandato, discrecionalmente tú evalúas políticamente, o la figura igualita de la muerte cruzada. Además que se presentan como instituciones diseñadas para el conflicto y no para resolverlo de alguna y no para la armonía del... Claro, y para resolver el conflicto casi como un divorcio, Sí, pero acudiendo al electorado, al pueblo, ok. que es el elector en una democracia. Me parece más sano. Vamos a hacer una pausa y vamos a volver en un segundo bloque. Me gustaría mucho tus reflexiones sobre la nueva configuración de las relaciones entre Parlamento y Ejecutivo después de la reforma del regreso de la bicameralidad, ¿no? Pero eso lo hacemos en el segundo bloque. Bien, vamos a retomar esta segunda parte de nuestro diálogo con el profesor Francisco Eguiguren. Vamos a referirnos esta vez a cómo ha quedado configurado después de las reformas que hemos tenido, básicamente la reforma del régimen político y la reincorporación del Senado. Ha habido discusión entre los académicos sobre el retorno de la bicameralidad y algunos también en el debate y en la crisis que hemos vivido. Se han hecho afirmaciones como que hemos ido de un modelo de presidencialismo o semipresidencialismo o presidencialismo atenuado con sus atenuantes a un régimen parlamentario de facto, ¿no? Hemos hecho un volumen, hemos publicado hace no mucho, me acuerdo yo, un colectivo donde reflexionábamos sobre esto también. Yo quería tu impresión de ¿cómo ves tú el cambio? Porque, claro, ahora tenemos un Senado indisoluble, ¿no? Y además, por otro lado, vemos que Es súper poderoso. súper poderoso. Aunque tú admitías en tu última intervención la posibilidad todavía de la disolución, yo lo veía improbable en los hechos porque se ha reglamentado esto, decía que quedaba en manos, al final de cuentas, ni siquiera de las mayorías, sino de quien controla, digamos así, la mesa directiva de la Cámara de Diputados, por donde va a ingresar la posibilidad de una petición de cuestión de confianza, ¿no? Si la cuestión de confianza no se tramita, o sea, una cuestión procedimental al interior del Parlamento, entonces el Ejecutivo no tiene ninguna posibilidad de viabilizar una eventual disolución. Y esto afecta directamente una cláusula que, aunque es abstracta, yo sé, pero que funciona y debería funcionar al menos como un conjunto de instituciones. Me refiero aquí al check and balance, equilibrio o contrapeso de poderes, ¿no? ¿Cuál es tu evaluación de estos cambios que hemos visto en los últimos tiempos? Bueno, en primer lugar, es algo que yo siempre he llamado la atención en espacios y en certámenes internacionales y que lamentablemente quizás porque somos un país chico no merece el tratamiento que debería a nivel de sistemas políticos. El sistema peruano, el régimen político peruano, es sui generis en el continente americano. O sea, es presidencial como todos sus parientes latinoamericanos inspirados en Estados Unidos, pero es el más parlamentarizado de los presidencialismos. O sea, no es un sistema presidencial puro como en Estados Unidos y tiene muchos ingredientes parlamentarios, muchos. Interpelación, censura, disolución del Congreso, voto de confianza, cosas que en un sistema presidencial no hay. Pero lo interesante del régimen peruano, y esa es la experiencia de los últimos tiempos, es algo por lo que escribí hace mucho tiempo, es que el mismo diseño constitucional, sin cambiarle una letra, podía funcionar distinto según la composición política del Parlamento y su relación de afinidad o de oposición al Ejecutivo. Entonces, ¿qué ha pasado en este último tiempo? Sí, pues algunos dicen, ya hemos pasado a un régimen cada vez más parlamentario. Bueno, a ver,
hay algunos elementos que aportan a esa teoría, pero que yo creo que en rigor no es cierta. ¿Por qué? Porque el Perú sigue teniendo un poder ejecutivo con un presidente que es jefe de Estado y jefe de gobierno, que es elegido directamente por el pueblo y que nombra libremente a sus ministros. Eso es presidencial 100%. 100%. Eso sigue. Eso sigue. ¿Cuál es el cambio? ¿Cuáles son los cambios? Se mantienen los elementos parlamentarios, pero con la última reforma constitucional y con algunas reformas legislativas que aprobó el Congreso, porque eso no hay que perderlo de vista, se ha fortalecido la cuota de poder del Congreso y se ha debilitado al Ejecutivo. O sea, en el balance de fuerzas, conceptualmente en el diseño, el Ejecutivo ha perdido. ¿En qué ha perdido? Como tú decías bien, hoy el uso de la cuestión de confianza ha sido tremendamente limitado en las materias por el Congreso mediante una ley corriente, una ley inconstitucional. Entonces, es más difícil que el Ejecutivo pueda plantear una cuestión de confianza. Dos, ahora es diputados, no el Super Senado, el que tiene la potestad de interpelar y censurar, ¿no? Pero ellos lo dosificarán, ¿no? Y ya no va a haber esta presencia obligatoria del nuevo gabinete, o sea, un menos escenario de cuestión de confianza o censura. O sea, los escenarios que podrían habilitar al Ejecutivo a poder usar ante una situación de ingobernabilidad o de crisis política la disolución se han debilitado sustancialmente. El Ejecutivo ha perdido allí, ha ganado el Congreso, pero ha ganado el Congreso en algo más. Desde el 2016 se ha consolidado ya como una interpretación política convalidada, expresa o pasiva y tácitamente por el Tribunal Constitucional, que el Congreso puede aprobar con mucha libertad y discrecionalidad la vacancia por incapacidad moral del presidente. ¿Cuántos pedidos de vacancia se han planteado en los últimos 2 gobiernos? Muchos han prosperado. Y se ha aceptado que todo depende finalmente si el Congreso consigue los votos. ¿A qué llama incapacidad moral? Eso lo decide el Congreso, ¿no? Entonces, con esa figura que es anómala, impropia dentro de un sistema presidencial, que equivale a una suerte de censura parlamentaria del presidente de la República, lo cual es inadmisible en un sistema presidencial, más poder para el Congreso. Entonces, yo no creo que formalmente estemos en un sistema ya mucho más parlamentario, pero políticamente sí, el Parlamento tiene mecanismos que han acrecentado su poder frente al Ejecutivo y rompiendo la tendencia de la Carta 79 y del 93, el Ejecutivo ha perdido poder. Y termino con esto, entonces, ¿se ha perdido el equilibrio de poderes? A ver, yo creo que hay que hacer una precisión y lo conversábamos en la pausa. No, yo creo que no hay que equiparar, porque equilibrio de poderes sugiere una balanza, un cierto peso similar, ¿no? Yo creo que esa no O debe un ser la punto de figura. llegada, digamos, Claro, ¿no? eso no puede ser para mí un planteamiento válido en un sistema presidencial. El checks and balance norteamericano no necesariamente hay que traducirlo como equilibrio, hay que traducirlo como capacidad de control, contrapeso, freno. Entonces, lo que tiene que haber es un Congreso dotado de herramientas para fiscalizar, controlar al poder político que el pueblo le entrega al poder ejecutivo, pero no necesariamente que los dos tengan armas y pesos políticos iguales, porque eso llevaría pues a un inamovilismo, ¿no? Yo Entonces, ahí te haría una sí. pequeña paréntesis para que introducir algo más, ¿no? Porque lo que vemos es en la práctica, lo que ha ocurrido es que efectivamente lo que tú decías, ¿no? ¿Cómo se configura el modelo presidencial? El modelo presidencial se configura con una relación directa entre elector y Ciudadano. el, Y el el presidente. presidente, ¿no? Ujú. Y se rompe esa relación cuando lo que hemos visto en las crisis es que incluso si es que se mantiene el presidente o el vicepresidente que viene con con la plancha presidencial, si incluso se mantuviera, en realidad las políticas las empiezan a dictar los grupos que dominan el Así Parlamento es. y lo hacen bajo una fórmula de chantaje y empiezan a Si no te repartirse. bajo. Claro, entonces, ¿qué es esto, no? Y es verdad que ya no es un modelo presidencial, al menos con relación a las expectativas que la ciudadanía pone. Y ahora podemos estar ante el mismo panorama. Es decir, la gente se ilusiona con una propuesta que hace el candidato en las plazas y en las calles, ¿no? O en las redes, ¿no? Llega este candidato
y tiene que cambiar totalmente su discurso porque quien gobierna en la Y no práctica lo o dejan. quien le pone Así es, condiciones es el así es. Parlamento. Entonces, ahí me parece que el contrapeso poco a poco ha ido minando y ese modelo presidencialista no se puede respaldar ni siquiera en la ciudadanía porque también la ciudadanía ha sido bloqueada, por ejemplo, con el tema del referéndum, por Claro, ejemplo, ¿no? claro. Entonces, ¿no te parece que hay una concentración de poder Sí. en el Parlamento y una tendenciosa, digamos, desconfiguración del modelo político, ¿no? Sí, sí, y creo que es o sea, es más una nueva situación, una desnaturalización fáctica más que del marco jurídico, ¿no? Es porque el Congreso está pensando. Y sí, en este proceso electoral, creo que como nunca, con la experiencia de los últimos años, hay algunos elementos nuevos, ¿no? Si bien hoy todo el debate es quiénes son los dos que pasan a la segunda vuelta, en verdad, sí, es un tema seguramente importante. Pero ya todos han advertido algunos temas novedosos, ¿no? Por ejemplo, todos echan a ojo y quiénes son sus vicepresidentes, ¿no? Porque con esta inestabilidad de los presidentes de los últimos 2 gobiernos, es muy factible que el presidente o presidenta electa sea vacado, si el Congreso suma los votos, ¿no? Y luego no solo eso, más importante tal vez de quién gane la segunda vuelta, no importa finalmente quién gane, es cuánto respaldo tiene en el Congreso, Claro, cómo ¿quién está controla? compuesto, así es, qué tipo de alianzas, quién controla el Congreso. Eso es algo nuevo para estas elecciones, ¿no? Y de eso va a depender todo. Va a depender si el presidente o presidenta que sea elegido termina o no termina su mandato, o entra el vicepresidente, o siguen pasando, ¿no? Por eso Y perdóname, una cosa más, que es más, como tú dices, no puede ser que el pueblo elija a un presidente, jefe de Estado y jefe de gobierno, y su política esté totalmente condicionada a lo que apruebe el Congreso. Hemos tenido los últimos 3 presidentes, Boluarte, bueno, Castillo incluido, que no pudo hacer nada porque el Congreso no. Castillo, Boluarte, Gerí y Balcázar han sido rehenes políticos del Congreso. sí. El Congreso los ha tenido con la amenaza de vacarlos y finalmente vacó a 3, de imponerle ministros o hacerlo cambiar ministros. O sea, se ha gobernado en estos últimos tiempos desde el Congreso. Durante la época de Kuczynski había un gran Congreso con poder político del fujimorismo, pero no gobernaba directamente. En este último periodo se ha gobernado el país no del Ejecutivo, desde el Congreso, y eso es una situación nueva, y yo creo que es culpable de lo que está pasando. O sea, siendo el Congreso la institución política más desprestigiada del Perú, no puede ser que se haya auto-otorgado, o sea, y rogado esta potestad de ser quien gobierna desde el Congreso, ¿no? Y el problema está, como tú has dicho, le han quitado al pueblo todo, porque recordemos, en nuestro sistema político, el pueblo no puede revocar a un congresista. Si pudiera, ya hubiera revocado casi todos. No puede revocar a un presidente y ya no tiene iniciativa de referéndum para una reforma constitucional. O sea, el pueblo ha sido usurpado en sus derechos políticos por el grupo o los grupos políticos que controlan el Congreso y desde ahí al Ejecutivo. Eso es malo para nuestro sistema y es el responsable directo de esta inestabilidad. Por lo tanto, la única posibilidad de salir de esta inestabilidad, que no haya amenaza latente de presidentes que se les vaca o de gobiernos rehenes, es que ojalá en la nueva composición política, aprendiendo la experiencia, el propio Congreso, las mayorías y minorías, dialoguen para crear una estructura de gobernabilidad, porque en esta inestabilidad no se puede construir institucionalidad. Y el responsable de toda esta inestabilidad, más allá de las incompetencias de los últimos gobiernos, es el manejo político irresponsable, demagógico, clientelista desde el Congreso, que ha distorsionado nuestro sistema. Muy interesante, muy interesante. Yo solamente diré algo para cerrar este muy fructífero diálogo con el profesor Eguiguren. Una reflexión, recuerdo yo, de Bobbio sobre los males, ¿no?, que se intenta combatir, decía él, en un régimen democrático, ¿no? Y uno de los males, decía él, y creo que este mal aparece claramente en estos diagnósticos que tú haces, ¿no?, es el despotismo, ¿no? Y él decía, más democracia y más participación. Y lo que se ha visto en los últimos tiempos es un recorte a las posibilidades de control, de participación y de manifestación directa del pueblo a través de una democracia que se expresa más y que se respeta esas decisiones que se toman, ¿no? Muchas No, y una gracias. cosita última,
que no quiero dejarla, Sí, sí. porque se ha advertido poco. Acuérdense, gran parte de la inestabilidad ha sido que esta vacancia del presidente por permanente incapacidad moral, el contenido de qué es incapacidad moral lo decide a su antojo Sí, los el votos. Congreso y se entiende que no es, como quisieron algunos, incapacidad mental, ¿no? Ojo, revísenlo. En los nuevos reglamentos aprobados por el Congreso de las cámaras de diputados y de senadores, en los supuestos por los cuales el Congreso puede vacar a un diputado o a un senador, hay una figura parecida, pero tiene un cambio importante. Dicen, se puede vacar a un senador o a un diputado por permanente inhabilidad física o mental. Ay, qué interesante. Ellos han dicho mental, no han dicho moral, herramienta para ello. Entonces, por lo tanto, un congresista corrupto o sinvergüenza o delincuente o violador o ladrón no puede ser vacado porque no es un problema mental. Y moral ya no. Es interesante, ¿no? Conocen la herramienta, para ellos la han limitado. En la Constitución para el presidente sigue abierta. Muy interesante, muy interesante. Siempre escuchar al profesor Eguiguren es un libro de lecciones. Ha sido un nuevo programa, Diálogo Constitucional. Les esperamos en la próxima edición. Gracias.